Buenos días, compañeros. Acabo de publicar hace un ratito el espacio para que suban su captura de la encuesta diaria. ¿Sale? Por favor, si pueden, háganlo ahorita de una vez conmigo. Hay que entrar a este sitio de encuesta regreso seguro. Buscar Tecnológico de Estudios Superiores, el TC, su matrícula y su contraseña. Hay que contestar esto como si estuviéramos completamente sanos para que el sistema no nos bloquee. Es decir, hay que ponerle que no a todo. Y esta pantallita que nos aparece con nuestro nombre y la fecha del día de hoy es a lo que le tenemos que tomar captura. ¿Sale? Y subir aquí en Teams. ¿Sale? Si su cuenta está bloqueada, hay que pedir desbloqueo a su tutor y al jefe de carrera. ¿Lo que va? Ok. La clase pasada no pude estar presente, aunque de todas maneras le estamos dando un horario diferente al que está oficial. Dejé la sesión grabada, ¿sale? Y ese video lo subí a YouTube. ¿Qué es lo que expliqué en la clase pasada, en la clase del viernes? La práctica 2, ¿sale? Aquí subí un apartado con las notas de la práctica 2, que eh, no es mucho, pero hay una parte donde le estoy explicando el funcionamiento del osciloscopio, ¿sale? Que es este aparato que vamos a utilizar para medir, o más bien para ver las señales de voltaje de corriente alterna. La práctica 2 vence 14 de mayo, cierra el 16 de mayo, o se hace en esta semana, para que lo tengan en cuenta. El día jueves, si no se me olvida, espero estar viendo sus simulaciones de la práctica 2 para que no pierdan esa parte de la calificación. Aquí en los detalles de la práctica, dejé el documento PDF con el manual y el enlace a YouTube para que vean la explicación de esta práctica. Lo único complicado es que estamos utilizando un instrumento de medición nuevo, que es el osciloscopio. ¿Sale? Pero fuera de eso, las mediciones no está tan complicado. Nada más hay un pequeño disclaimer, es que cuando estaba haciendo el video, no me fijé que no había acomodado bien la señal del generador de funciones. A ver, aquí, justamente en esta parte. Aquí está bien porque lo dejé en 2. Debe estar trabajando con una frecuencia igual a 2 kilohertz. Sale, aquí le puse el 2, pero en esta parte le tenemos que poner a una opción que dice kilohertz en lugar de hertz. Porque si no, les va a pasar lo que me pasó a mí cuando estaba haciendo la simulación, que es que más adelante, cuando estaba sacando la medición de inductor, no me dio de una amplitud adecuada, pero era porque estaba trabajando en frecuencias muy bajas. En frecuencias muy bajas, el inductor se comporta como un cortocircuito. ¿Vale? Por eso estaba viendo un voltaje en el inductor muy pequeño. ¿Sale? Aquí en esta parte del video estoy midiendo voltaje de generador de función y voltaje de resistencia. Aquí no hubo ningún problema. El problema fue un poquito más adelante.
Aquí. ¿Sale? Aquí que estoy midiendo voltaje de resistencia, voltaje de inductor. ¿Sale? Voltaje de inductor aquí me parece con un nivel pico de 19.6 microvolts. Eso es 19.6 por 10 a la menos 6, un voltaje muy, muy pequeño. ¿Sale? Pero ahora por la frecuencia que le haya puesto al generador de función. ¿Sale? Si ustedes sí lo hacen bien, no van a tener problema al hacer esta medición. Aquí me tardé un ratito en lo que me daba cuenta de por qué era eso. Le cambié valores al inductor, le cambié valores al generador de función, pero no se me ocurrió cambiar, revisar la frecuencia hasta más tarde. Aquí fue cuando ya me di cuenta. Cuando ustedes le dan clic a este botoncito donde dice Hertz, les muestra un pequeño menú donde podemos poner milihertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, microhertz, nanohertz, picohertz, femtohertz. ¿Sale? Después de que acomodamos la frecuencia, ya ahora sí nuestras mediciones nos las da correctamente. Y pues ya, acá va. También tengo otro pequeño aviso, y es que la próxima semana les voy a aplicar examen. Yo creo que el martes 18. Sale, me gustaría que fuera la próxima clase, pero a lo mejor es muy pronto. Acaban de salir de una semana pesada de exámenes. Pues lo más adecuado es que sea, yo creo que martes 18. ¿De qué va a venir ese examen? De impedancia generalizada. ¿Sale? Les voy a dejar un circuito parecido a alguno de los que hemos hecho, que igual no son muchos, pero alguno de estos. A este que hicimos hace 2 clases, este que hicimos la clase, no, hace 3 clases, hace 2 clases. No, hace 2 clases. ¿Sale? Y las preguntas pues, van a ser eh, las mismas que les hice en el examen anterior, que era voltajes y corrientes de todos los elementos de ese circuito, expresar leyes de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff adecuadamente, ¿sale? Como lo hicimos en esta última parte, y, y algunas como las que les dejé en la actividad, actividad 4. Vamos a ver, sí, donde les pedí expresar este voltaje en notación fasorial, calcular algunas impedancias de capacitor e inductor para una frecuencia angular y una capacitancia dada. Y pues ya, algo así nada más. ¿Sale? Ok, vamos a terminar este ejercicio. ¿Qué es lo que nos hacía falta? Era comprobar estos resultados. Habíamos estado utilizando una aplicación de calculadora, reunión de los miércoles, jueves. ¿Sale? Una aplicación de calculadora que nos muestra los resultados de las operaciones con números complejos. ¿Sale? Nos los muestra en forma rectangular y en forma polar. ¿Sale? Entonces, con la ayuda de esa aplicación, hacer esta operación pues va a ser mucho más sencillito
Queremos comprobar nuestra primera ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice voltaje de la fuente es igual a voltaje de impedancia Z1 más voltaje de capacitor 1 más voltaje de impedancia Z2. ¿Vale? Entonces, solamente hay que sustituir. Aquí tenemos 20 volts con ángulo de 10. Tiene que ser igual a 14.214 con ángulo de menos 3.3 más voltaje de capacitor 1, 6.659 con ángulo de menos 54.6406 más voltaje de Z2, 9.861 con ángulo de 80.359. Vamos a meter lo que está del lado derecho a la calculadora. Uy, y a ver qué nos da. Hay que utilizar aquí paréntesis, 14.214 con ángulo de menos 3.3 más 6.659 ángulo de menos 54 más 9.861 con ángulo 80.359. Aquí hasta arriba está la expresión que yo coloqué en la calculadora, que son 14.214 con ángulo de menos 33 más 6.659 con ángulo de menos 54. Aquí nos faltaron las décimas. A lo mejor eso ayuda. Ahorita se las coloco. Y 9.861 con ángulo de 80.359. Aquí nos muestra el resultado en forma rectangular, pero el que nos interesa es el resultado en forma polar. 20.00066 con ángulo de 10.092. Resultados bastante cercas, pero no lo suficiente. No, sí, sí están lo suficientemente cercas, pero pueden estar un poquito más. 6406. Sí, con esas decimales que no le agregué, ahora sí quedan más cerquitas. ¿Ya descargaron esta aplicación o una parecida? Ya le agregué estos decimales y con esos decimales tenemos un resultado en polar. 19.9999. ¿Sale? La diferencia en magnitud ahora es más chiquita y en grados mucho más chiquita. ¿Sale? Igual, al estar pasando estos resultados aquí a papel, nos estamos comiendo algunos decimales. Ya son menos decimales de error porque no estamos pasando tanto de polar a rectangular. ¿Sale? Voy a ponerle igual 19 con ángulo de 9.9999 grados. ¿Sale? Podemos considerar que son lo suficientemente iguales para echarle la culpa a los decimales que no agarramos y consideramos que esto está bien.
Vamos a ver nuestra segunda ley de voltaje Kirchhoff. Aquí tengo voltaje Z2 es igual voltaje de R, ¿ok? Más voltaje de inductor. Voltaje Z2, 9.86, sí, 861 con ángulo de 80.359. Esto tiene que ser igual a voltaje de resistencia 640 con ángulo de 18.431 más 8.701 volts con ángulo de 108.431. Vamos a ver, vamos a resolver la suma del lado derecho y a ver a qué nos da. 4.640 ángulo de 18.431 más 8.706, no, 01, con ángulo de 108.431. Vamos a ver el resultado. Chat. No, calendario. ¿Es esta? Sí. ¿Sale? Colocamos hoy 4.640 con ángulo de 18.431 más 8.701 con ángulo de 108.431. Nos da un resultado en polar de 4.860.882 con ángulo de 80.361. ¿Sale? Bastante cercanos, lo suficiente como para considerar que sí son iguales. 9.860 con un ángulo de 80.361. Y nos falta la ley de corriente de Kirchhoff, que dice la corriente de capacitor 1 tiene que ser igual a la corriente de impedancia Z2 más la corriente de resistencia. ¿Dónde está? Corriente de capacitor 1 es 1.109 con ángulo de 35.359. Tiene que ser igual a la corriente de Z2, que es 580.105 miliamperes, con ángulo de 52.286, más corriente de resistencia, que es la misma, pero con otro ángulo. 580.105 miliamperes, con ángulo de 18.431. Vamos a meter eso en la calculadora y a ver qué nos da. 580.105. ¿Dónde estás por 10? Acá estás. Por 10 a la menos 3. Ángulo de 52.286. Más. Ok. 580.105
por 10 a la menos 3, ángulo 18.431. ¿Sí? Así es como los coloqué en la calculadora. 580.105 por 10 a la menos 3, ángulo de 52.286, más 580.105 por 10 a la menos 3, ángulo de 18.431. ¿Sale? Ahorita nos mostró más estilos de resultados, pero el que nos interesa es el que está en, en forma polar con los ángulos en forma de grados. Aquí tengo 1.109.942 con ángulo de 35.358.5. Este nos quedó más cerquitas que los anteriores. 1.109 con ángulo de 35 lo suficientemente cerca como para considerar que son iguales y todo bien. Entonces, si nuestra ley de corriente de Kirchhoff se cumple y nuestras leyes de voltaje de Kirchhoff también se cumplen, lo más probable es que todos estos resultados estén bien. ¿Sale? Aún puede suceder que si la única manera en la que nuestros resultados estén mal, si se cumplen ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff, es si desde el principio utilizamos un valor diferente para una de las fuentes y utilizamos ese valor erróneo durante todo el proceso, pero eso es difícil que pase. ¿Ok? Entonces, esta parte solamente fue meter operaciones a la calculadora y revisar que los resultados en ambos lados de la igualdad fueran casi iguales. ¿Lo que va? Ok, vamos a hacer otro ejercicio, pero esa pizarra ya está muy llena. Pero si quiero esto. Sale en la próxima clase. Yo espero estar hablando de otra cosa, de otro tema. ¿Vale? Este va a ser, yo creo, el último ejemplo que vamos a hacer de circuitos ZRCL. Igual, si todavía llegara a existir o si tienen alguna duda, pueden preguntar en esta y la próxima clase. Un circuito, señal sinusoidal. Ah, este va a ser L1, Z1, R, capacitor, L2 y Z2. Un voltaje de voltaje source. 12 volts con ángulo de 50. Aquí le vamos a poner una reactancia XL1 de 8 ohms. ¿Sale? Z1 va a tener un valor de
6 menos J10. Resistencia, vamos a ponerle 10 ohms. Reactancia de capacitor, pongámosle 10 también. Inductor L2, reactancia son 15 ohms y Z2. Ah, 6 más J3. ¿Sale? Vamos a acomodar esta tablita porque está llena, pero son de otro ejercicio. Entonces tenemos ese circuito y de ese circuito nos piden encontrar todos los voltajes y todas las corrientes. Entonces es ZL1, Z1, Z de capacitor, resistencia, Z de capacitor, ZL2, Z2, voltaje Z total, corriente de Z total, voltaje de L1, voltaje Z1, voltaje resistencia, voltaje de capacitor, voltaje de L2, voltaje de Z2, corriente de L1, corriente de Z1, corriente resistencia, corriente capacitor, corriente L2, corriente Z2. ¿Va va? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer lo que hemos estado haciendo siempre. Hay que empezar con los elementos más alejados a la fuente. En este caso son inductor L2 y Z2. Ah, antes de eso, antes, ¿verdad? ¿Sale? No, no se vayan a ir con la finta de que como ya tenemos aquí impedancia de L1, impedancia de capacitor, impedancia de L2, pues eso ya es, perdón, tenemos reactancias, tenemos ahí el simbolito de ohms. No se vayan a ir con la finta de que eso se trata de esas impedancias. Fíjense, recordemos, Z de L1 es J veces XL1. Z de L2, J veces reactancia de L2 y Z de capacitor menos J veces reactancia de capacitor. Entonces, este va a ser J 8 ohms, J 15 ohms y este de acá va a ser menos J 10 ohms. ¿Sí? J8, 6 menos J10 ohms, resistencia 10 ohms, menos J10, J15 y 6 más J3 ohms. ¿Vale?
Hay que pasar estos resultados, las reactancias de inductor y de capacitor, hay que pasarlos a impedancia. ¿Vale? Lo primerito que tenemos que hacer, en caso, ahorita como tenemos los datos en forma de reactancia, está más fácil. Solamente tenemos que multiplicar por J cuando es inductor y por menos J cuando es capacitor. En caso de que no nos dieran reactancia, nos dieran capacitancia, inductancia y alguna frecuencia angular, pues habrá que utilizar la otra formulita. Impedancia de inductor, J omega L, impedancia de capacitor, menos J entre omega C. ¿Sale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a reducir este circuito. Elementos más alejados de la fuente son L2, Z2. Tenemos un terminal en común. ¿Qué significa esto? Que se trata de una conexión en serie. Significa que existe un circuito equivalente, que le vamos a llamar circuito equivalente 1, donde esos dos elementos se hicieron uno solo. Ah, aquí que esos dos se hicieron uno, ¿verdad? Los voy a volver a dibujar. Y va a llamar impedancia equivalente 2L2. ¿Sale? Como esta impedancia es el equivalente de estos dos, pues va a ser igual a la suma de esos dos, igual ZL2 más Z2. O sea, hace 6 más J3 más J15. Va a ser 6 más J18. ¿Sale? Y luego, ¿qué? Impedancia equivalente Z2L2. Si revisamos con esta resistencia o con este capacitor, ¿sale? Tenemos un terminal en común con derivación. Por acá también tenemos un terminal común, pero hay una derivación. Entonces no pueden estar conectados ni en serie ni en paralelo. ¿Vale? Pero esta resistencia con este capacitor, aquí tenemos un terminal común sin derivación. Hay que ponerle sin derivación. ¿Vale? Que significa que hay una conexión en serie. ¿Sale? Hay un equivalente entre esta resistencia y este capacitor que debemos de considerar. Circuito equivalente 1. Entonces vamos a dibujar ese es el circuito equivalente 2, donde esta resistencia y capacitor se hicieron uno solo. ¿Vale? ZRC, Z2L2. Ese ZRC pues, es la suma de resistencia y capacitor. ZRC es igual a R más Z capacitor igual a 10 menos J10. ¿Sale? Como aquí no podemos mezclar peras con manzanas, pues esa suma se va a quedar así, se va a quedar indicada. Va que va. Este es circuito equivalente 2. Ahora sí tenemos dos terminales en común. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que estas dos impedancias están conectadas en paralelo. ¿Sale? Sí.
Si están conectados en paralelo, quiere decir que existe un circuito equivalente donde estas dos impedancias se hicieron una sola. Esto va a ser ZRC2L2. Como es el equivalente de un paralelo, este se va a calcular como producto RC Z2L2 entre la suma ZRC más Z2L2. Vamos a hacer esa operación. ZRC2L2 igual a 10 menos J10, que multiplica 6 más J15, no, 18, entre 10 menos J10 más 6 más J18. Vamos a meter eso en la calculadora y ver cuánto nos da. Queremos 10 menos 10 y multiplica 6 más 18 y entre 16, voy a poner 10, 10 menos 10 y más 6 más 18 y. Qué conveniente. ¿Cómo son las cosas de la vida que nos dio igual a 15? Si hubiera querido que me saliera algo así, me cae que no me sale. Vamos a mandar esa imagen. ¿Sale? Colocamos esta operación. 10 menos 10i que multiplica 6 más 18i entre 10 menos 10i más 6 más 18i. Todo esto nos da igual a 15. Nada más 15 sin parte imaginaria. 15 con ángulo de 0 en forma polar. ¿Sale? Ok. ¿Estado de cuenta? Este es circuito equivalente 3. Ahora tenemos estas dos impedancias con un terminal común. Y aquí también tenemos un terminal común. Significa que estos tres elementos están conectados en serie. ¿Sale? Un T común, sin derivaciones. También por acá, un terminal común. Por lo tanto, están conectados en serie. Significa que existe un último circuito equivalente donde esos tres elementos se hicieron uno solo. Y ese se llama Z total. Ese Z total va a ser la suma de estas tres impedancias. ZL1 más. Ok. Más Z1 más Z equivalente RC2L2. Esto es igual a J8 más 6 menos J10 más 15. Esto nos va a dar 21 menos J2. Le hubiera puesto otro valor ahí. ¿Sale? Esto de aquí es impedancia total. 21 menos J2. 21 menos J2. ¿Sale? El voltaje de impedancia total es el mismo voltaje que el de la fuente.
12 volts con ángulo de 50. Entonces, la corriente de impedancia total la vamos a encontrar con ley de Ohm. Voltaje de Z total entre Z total. 12 volts con ángulo de 50 entre 21 menos J2. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, sí, todavía. 12 con ángulo de 50 entre 21 menos 2J. Que lo tenemos 12 con ángulo de 50 entre 21 menos 2i nos da 0.568.854 con ángulo de 55.440. Aquí en la magnitud vamos a recorrer el punto decimal 3 cifras hacia la derecha para ponerlo como miliamperes. Aquí me vamos a poner 568.854 miliamperes con ángulo de 55.440. O sea, ya tenemos nuestro primer dato, 568.854 miliamperes con ángulo de 55.4403. Muy apretado. Ok. ¿Y luego qué? Llegado a este punto es cuando empezamos a regresar. Ay, no quería abrir más la app. Cuando empezamos a regresar en nuestro análisis de circuito. Regresar hasta que aparezca un elemento no combinado. ¿Sale? En este proceso de irnos regresando, los primeros que aparecen son L1 y Z1. ¿Sale? Como esos están conectados en serie, significa que sus corrientes van a ser iguales. La corriente de Z, la corriente de inductor L1 es igual a la corriente de Z1 y también es igual a la corriente de Z, corriente de impedancia equivalente RC Z2 L2. ¿Sale? Esto va a ser nuestro punto de partida. ¿Sale? La ecuación o la relación que nos va a indicar por dónde empezar. Estas dos igualdades son porque se trata de una conexión. ¿Sale? Y como tenemos una equivalencia entre circuito equivalente 3 y circuito equivalente 4, ¿sale? Además, la corriente que pasa por estos dos puntos es la misma corriente que pasa por la impedancia total, ¿sale? Es la misma corriente que Z total. Esto es porque se trata de un circuito equivalente.
¿sale? Eso quiere decir que impedancia L1 y Z1 van a tener la misma corriente que Z total, 568.854 miliamperes, ángulo de 55.44. 568.854 miliamperes con ángulo de 55.44. Con esos corrientes puedo calcular estos voltajes que no conozco. Voltaje de L1, Z de L1 por corriente de L1. Le estamos haciendo aquí ley de Ohm. Voltaje, ¿qué fue voltaje? Z1 por la corriente de Z1. Esto es igual a J8 que multiplica 568.854 miliamperes con ángulo de 55.4403. Igual Z1, 6 menos J10 que multiplica a la misma corriente 568.854 miliamperes con ángulo de 55.4403. Vamos a meter esas dos operaciones a la calculadora y ver cuánto nos da. Quiero J8 que multiplica. El primer dato nos da 4.550 volts con ángulo de 145.4403. El otro nos da 6 menos 10i 6.633 volts con ángulo de menos 3.595. ¿Sale? Tenemos esos datos. Ahora, ¿qué sigue? ¿O hay que pasarlos? 4.550 volts con ángulo de 145.4403. 6.633 volts con ángulo de menos 3.5. Ahí se son 9 o un 4. 9. 9.5. ¿Qué va? 5.9.5. Ok. Ya tenemos estos voltajes, estas corrientes, y luego ¿qué? Pues seguimos regresando en nuestro análisis de circuitos hasta que aparezca un elemento que no esté combinado con otro diferente a los que ya analizamos. Los siguientes en aparecer son resistencia y capacitor. Esos dos elementos están conectados en serie. ¿Sale?
Pues corriente de resistencia es igual a la corriente de capacitor. Corriente de resistencia es igual a la corriente de capacitor. Y esto es igual a la corriente de RC. Este de aquí es por que están en serie. Y esta otra porque se trata de un circuito equivalente. Pero tampoco conocemos la corriente de equivalente RC. No, no lo conocemos. Fíjense lo que vamos a hacer. La corriente de equivalente RC por ley de Ohm va a ser voltaje de RC entre ZRC. ¿Sale? Que utilizamos ley de Ohm. Pero voltaje de RC parece que tampoco lo conocemos. ¿Sale? Como esta impedancia está conectada en paralelo con esta otra, el voltaje de RC va a ser igual a voltaje de impedancia 2, Z2L2, y este a su vez va a ser igual a el voltaje de RC2L2. Este de acá porque están conectados en paralelo, y este de acá porque se trata de un circuito equivalente. ¿Sale? Y luego, para este voltaje vamos a hacer ZRC2L2 por la corriente que pasa por RC2L2. ¿Sale? Esta corriente que parece que no la conocemos, la obtuvimos, o ya la tenemos más bien. Entonces solamente hay que sustituir y hacer las operaciones aquí. Z2, ZRC2L2 nos dio igual a 15, qué conveniente. La corriente, esa es la misma corriente que la total, 568.854 miliamperes con ángulo de 55.4403. Vamos a meter eso a la calculadora y cuánto nos da. 4.840 con el mismo ángulo, 55.4403. Entonces, eso lo podemos sustituir por acá. 4.840 volts con ángulo de 55.4403. Entre ZRC, ZRC vale 10 menos 10. 10 menos 10. Solamente hay que hacer esa operación. Borramos todo esto, paréntesis. Entre 10 menos 10. Nos interesa el resultado que está en forma polar. Y son 603.361 miliamperes con un ángulo de 100.440. ¿Sale? Esa corriente ya la podemos anotar en nuestra tablita en resistencia y capacitor. 603.361 miliamperes con ángulo de 100.440. Ok. Y la misma para capacitor, 603.361
miliamperes con ángulo de 100.440. Ok, con esta corriente ya podemos calcular voltaje de resistencia, que es resistencia por corriente de resistencia. Voltaje de capacitor, que es impedancia de capacitor por corriente de capacitor. Que es 10 que multiplica a esta corriente. 603.361 miliamperes con ángulo de 100.440. El otro es menos J10 ohms, 603.361 miliamperes con ángulo de el mismo. Metemos todo eso en la calculadora. Ahora quiero 10 que multiplica. Este me da 6.0336 volts con ángulo de 100.440. Este otro me da, ahora es menos, menos 10i. Nos da misma magnitud, pero diferente ángulo, 10.4403. ¿Sale? Esos datos ya los podemos pasar a mi tablita, resistencia y capacitor. 6.033 con ángulo de 104, no, no, ángulo de 100.440. Y el otro es misma magnitud, 6.336 volts con ángulo de 10.4403. ¿Va que va? Ya solamente nos faltan dos impedancias, dos elementos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo que hacemos todas las noches. Nos regresamos hasta que aparezca un elemento que no esté combinado con otro. Los siguientes en aparecer son Z2 y ZL2. Esos dos que están conectados en serie significa que la corriente de L2 es la misma que la corriente que impedancia 2. ¿Sale? Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida. Corriente de L2 es igual a la corriente de Z2. Y esta corriente es igual a la corriente del equivalente L2Z2. Y para esta corriente podemos hacer ley de Ohm, voltaje de 2L2 entre Z2L2. Este voltaje
que parece que no lo conocemos, ya lo tenemos de un paso anterior. Entonces, solamente hay que sustituir y hacer las operaciones. 4.84 0 volts con ángulo de 55.4403 entre Z2L2. ¿Cuánto vale Z2L2? 6 más J18. 6 más J18. Vamos a hacer esa operación. Ok, eso no me gusta. Ok, parece que encontré un pequeño error. Sí, aquí un pequeño error. En esta parte copié mal los datos de la calculadora. El ángulo estaba bien, lo que no está tan bien es la magnitud. Entonces, eso nos va a cambiar valores por aquí y por acá. Entonces, ahorita hacemos esas correcciones. El error solamente está en esta parte, en el voltaje de capacitor. Ok, se me relaja un poquito. Ujú. Aquí voy a poner con negro para que se vea. 8.532 volts. 8.532 volts. El ángulo sí es el mismo. 55.44. Ese valor, cuando lo divido entre 10 menos J10, sí me da esto de acá. ¿Sale? Entonces, nada más aquí la corrección es en esta parte. Me di cuenta porque necesitamos este mismo valor ahorita para encontrar estas corrientes. Pues aquí es 8.532. ¿Va que va? De todas maneras, ahorita cuando hagamos ley de voltaje de Kirchhoff nos vamos a dar cuenta. Si hubo algún error. Esta corriente nos va a dar igual a 449.719 miliampere con ángulo de menos 16.124. Esa corriente son las corrientes que nos hacían falta. 449.719 miliamperes con ángulo de menos 16.124. 449.719 miliamperes con ángulo de menos 16.124. Y a los dos datos que nos faltan, solamente hay que hacer ley de Ohm. El voltaje de L2, ZL2 por la corriente de L2. Voltaje de Z2. Caray, aquí le puse ZL2. ZL2 por la corriente que pasa por Z2. ZL2 que vale J15. Y esta que vale
6 más J3. 6 más J3 por esta misma corriente, 449.719 miliamperes con ángulo de menos 16.124. 449.719 miliamperes menos 16.124. Someter todo eso en la calculadora. 15i que multiplica a este otro dato. Tenemos resultado polar. 6.745. 7 volts con ángulo de 73.875. Con este otro. 6 más 3i por todo esto, ¿cuánto nos da? 3.0168 volts con ángulo de 10.4403. Vamos a pasar esos datos. 6.745 volts con ángulo de 73.875. 3.0168 con ángulo de ángulo de 10.4403. Y acá sí hemos acabado. Solamente nos falta comprobar que lo que hicimos está bien, que no nos equivocamos. Para hacer eso vamos a hacer ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff. Voy a tomar mi tablita con todos los resultados y mi circuito. Vamos a colocar marcas de polaridad para saber cómo va a ir nuestra ley de voltaje de Kirchhoff. La corriente va en sentido de las manecillas del reloj, ¿sale? Y va pasando por cada una de estas cargas. Cuando pasa por L1 tenemos caída más menos. Cuando pasa por Z1 tenemos más menos. Cuando pasa por R tenemos más menos. Cuando pasa por capacitor tenemos más menos. Luego tenemos una corriente que va a pasar por esta rama. Cuando pasa por L2 vamos a tener más menos. Y cuando pasa por Z2 vamos a tener más menos. ¿Qué va? Aquí tenemos una malla 1, una malla 2 y aquí, en ese puntito, un nodo 1. Corrientes que entra la corriente de Z1, sale la corriente de resistencia y sale la corriente de L2. Vamos a escribir por acá mi ley de voltaje de Kirchhoff de la malla 1. Que es sumatoria de voltajes de subida es igual a la sumatoria de voltajes de bajada. ¿Sale? Recorremos esta malla en el mismo sentido que se mueve la corriente. ¿Sale? Sentido de las manecillas del reloj.
Cuando pasamos por la fuente vamos de menos a más. Esta es una subida. Cuando vamos por L1 vamos de más a menos, es una caída. Z1 de más a menos es una caída. R vamos de más a menos, es una caída. Y capacitor vamos de más a menos, también es una caída. Entonces por acá las subidas y por acá las caídas. ¿Sale? Voltaje de la fuente es 12 volts con ángulo de 50. Voltaje de L1, vamos a ver. 4.550 volts con ángulo de 145.4403 más 6.635 volts con ángulo de menos 3.595 más voltaje de resistencia y voltaje de capacitor 6.0336 con ángulo de 100.4403. Se me acabó el espacio. Vamos a hacer un poquito. Y nos falta voltaje de capacitor. 6.0336 volts con ángulo de 10.4403. Vamos a meter todo eso a la calculadora, todo lo del lado derecho y a ver cuánto nos da. Si nos da igual o casi igual, ya lo hicimos. Si no, habrá que llorar. Ángulo de 145.4403. Cierra más 66, no, 6.635. Ángulo de menos 3.595 más 6.0336. Ángulo de 100.4403 más 6.0336. Ángulo de 10.4403. Uf, qué belleza. Nos da 12.00078 volts con ángulo de 49.99217. ¿Sale? Lo suficientemente cerca como para considerar que son iguales. Va que va. Entonces eso ya nos da una señal de alivio. Siguiente ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2. Subidas menos subidas igual a las caídas. Hacemos un lazo. Seguimos este lazo en sentido de las manecillas del reloj. Cuando pasamos por capacitor vamos de menos a más, es una subida. Cuando pasamos por resistencia vamos de menos a más, es una subida. Entonces, voltaje de resistencia más voltaje de capacitor tiene que ser igual
Cuando vamos por L2, vamos de más a menos, es una caída. Cuando vamos por Z2, de más a menos, es otra caída. Voltaje de L2 más voltaje de Z2. Ok. Entonces vamos a hacer esta suma. Voltaje resistencia y de capacitor son estos dos. Igual a voltaje de L2. 6.745 volts con ángulo de 73.875 más 3.0168 con ángulo de 10.4403. Metamos eso a la calculadora. Esta suma de aquí nos va a dar igual a 8.5327 con ángulo de 55.4403. Vamos a ver la del lado derecho. 6.745 con ángulo de 73.875 más 3.168 con un 0 aquí. Ángulo de 10.4403. Ok. Del lado derecho nos da 8.53207, un ángulo de 55.438. ¿Sí? Están lo suficientemente cerca como para considerar que son iguales. Sí. Solamente nos falta revisar nuestra ley de corriente de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Corrientes que entran es la corriente de Z1. Corrientes que salen, corriente de resistencia más corriente de L2. Entran igual a las que salen. ¿Sale? Solamente hay que fijarnos en las flechitas de las corrientes. La flechita que apunta hacia el punto está entrando, la flechita que sale del punto o apunta hacia el lado contrario del puntito está saliendo. Aquí tengo 568.854 miliamperes con ángulo de 55.44. Tiene que ser igual a 603.361 miliamperes con ángulo de 100.44 más L2 449.719 miliamperes con ángulo de menos 16.124. Vamos a hacer la suma del lado derecho. Un ángulo de 100.44 más 449.719, ángulo de menos 16.124. Esto nos da 568.0
Me queda aquí. En el grado, el ángulo 55.440.237. ¿Sale? Son lo suficientemente cerca como para pensar que son iguales. Entonces podemos pensar que esto está bien. ¿Sale? Afortunadamente me di cuenta de que tenía un dato mal a tiempo, si no, muy probablemente no se hubieran cumplido nuestras ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo las operaciones. ¿Sale? Como ahorita estamos trabajando con más numeritos, eh, es fácil, es fácil equivocarse, la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con estas operaciones con números complejos, incluso si la calculadora nos está ayudando a hacer las operaciones, ¿sí? Incluso si la calculadora nos está ayudando en esta parte, en pasar de rectangular a polar y hacer la suma. De todas maneras hay que tener mucho cuidado de estar pasando estos datos correctamente y de tomar el resultado que se encuentra en grados, no el de radianes, no el de gradianes, ¿vale? Sino el resultado que está en, en grados, ¿sale? Este va a ser el último ejemplo de este tipo. La próxima clase vamos a empezar con un tema nuevo. Ahorita terminando la clase les voy a dejar una actividad para que repasen para el examen. ¿Sale, compañeros? Y si existe alguna duda, pues ya preguntan la siguiente clase.